vamos a estudiar el sistema acotado. Es un sistema de representación que se utiliza en cartografía y topografía y es exactamente igual que el sistema diédrico, pese a algunos pequeños cambios, pero en el caso de que el sistema diédrico tenga un alzado muy pequeño respecto a la planta, por ejemplo una montaña, pues una montaña el alzado sería nimio, entonces en vez de poner el alzado lo que ponemos son líneas de nivel para esa montaña, que son simplemente líneas imaginarias equidistantes todas respecto a la altura del nivel del mar que se toma el mar en Alicante. Entonces damos esas cotas, que significa la altura para los elementos de esa montaña, y entonces iríamos poniendo aquí 10 metros, 20, 30 para cada una de esas líneas imaginarias equidistantes, llamadas curvas de nivel. Entonces, como es un sistema también ortogonal, igual que el sistema diédrico, pues tendremos, por ejemplo, una línea de nivel, otra. Aquí, por ejemplo, ahí se nota en la montaña un hueco, y aquí pondríamos siempre la altura a la que va, siempre manteniendo las mismas distancias entre cada una de las líneas, como si fueran secciones todas equidistantes. Bueno, pues esas curvas de nivel determinan precisamente la forma, podríamos verlo así, la forma de esa montaña. Si nos fijamos aquí, hago una perpendicular aquí, luego aquí hago otra perpendicular, luego aquí otra. En realidad esas son las líneas de máxima pendiente de la montaña, que quiere decir que son las perpendiculares, la distancia más corta entre dos líneas de esas equidistantes. Bueno, hay otro concepto que es la cota de cada punto. Un punto queda determinado entonces por la cota o altura que tiene respecto al plano de referencia o de comparación, que es el del dibujo, el del suelo, ¿no? Entonces al lado va la altura que tiene, por ejemplo 5, lo podemos poner entre paréntesis, a veces va como un subíndice, dependiendo del tratado que lo contemple. Entonces tenemos una distancia vertical que llamamos desnivel, por ejemplo, entre el punto A y el punto B, pues esto será un desnivel, y tenemos una distancia horizontal, por ejemplo, entre el punto B y C. Bueno, este sería el caso de una recta ortogonal y esta una recta con una pendiente cualquiera. Una pendiente queda definida por, si esto es A y esto es B, pues simplemente la pendiente será A partido B. Que si por ejemplo esto mide 2 y esto mide 3, pues tenemos la pendiente es 2/3. Bueno, esta pendiente podríamos darlo también en tantos por ciento. Por ejemplo, si tengo aquí 100, siempre aquí en el cateto horizontal y en el vertical, por ejemplo, tengo, pongamos 30, entonces esto sería una pendiente del 30%, que quiere decir que por cada 100 unidades sube 30. A veces vemos en la carretera pendiente del 12%, que quiere decir que cada 100 sube 12. Una pendiente del 100%, por ejemplo, sería cuando avanzamos 100, subimos 100. Como esto es igual que esto, pues tenemos que en realidad es como una escuadra, un triángulo isósceles, y por tanto este ángulo es de 45 grados. O sea que tendríamos que a una pendiente del 100% sería en realidad igual a un ángulo de 45 grados. Si pusiéramos 200%, aquí habría que poner 200, y aquí 100, pues entonces el ángulo ya sería mayor, sería este. Y si por ejemplo pusiéramos menor, por ejemplo en vez de 30%, del 10%, pues sería que subiría 10 unidades por cada 100. Bueno, eso sería la pendiente. Hay otras cuestiones que se tratan. Bueno, decíamos también que el desnivel era la diferencia de cota. Por ejemplo, si tenemos una cota, tenemos el plano de referencia o de comparación, tenemos una cota, por ejemplo el 3. Luego aquí sería la cota 0, que es en el plano del papel, el plano de referencia o el plano del suelo. Y por ejemplo aquí debajo menos 2. Las que quedan por debajo del plano de referencia son negativas. Entonces tendríamos, para calcular el desnivel, pues tendríamos 3 menos 2. O sea, menos por menos más sería 5. Bueno, pues ese sería el desnivel, que no es otra cosa que la diferencia de cota entre dos puntos.
Bueno, entonces tenemos una cota positiva, en este caso el 3, es lo que se llama altitud. Aquí sería altitud 3. Mientras que tenemos una cota negativa, a esto se le llama profundidad. Bueno, son dos parámetros que se utilizan mucho. Y también la distancia que hablamos de desnivel. Utilizamos también mucho la cota, la pendiente, que sería eso, el cociente este, y la inversa, que es el intervalo, que es la relación que existe. Por ejemplo, aquí tenemos dos unidades, pues si tenemos esta pendiente, en realidad una unidad, ¿a qué corresponde aquí? En este caso sería una unidad, corresponde a la mitad de esto, a 1,5. O sea que 1,5 sería el intervalo. Entonces, como es la inversa, tenemos que si la pendiente es A partido B, pues el intervalo será B partido A. Bueno, si por ejemplo tenemos la pendiente, es también la tangente del ángulo este, alfa. Vamos a ver por qué es así. Tenemos el triángulo y tenemos A y tenemos B y el ángulo alfa. Si continúo esta línea y cojo esto como radio, hago un arco hasta que corta la prolongación, levanto una vertical y prolongo. Tengo que esta es la tangente, siempre y cuando esto valga la unidad en la circunferencia unitaria que se estudia en trigonometría. Bueno, ¿qué pasaría si esta no fuera unitaria? Pues la tangente del ángulo alfa es esto partido esto, pero como este triángulo es semejante con esto, pues esto entre esto será lo mismo que esto entre esto. Por tanto, la tangente de alfa también es A partido B y es también la pendiente, o sea que son lo mismo. En el caso opuesto, inverso o recíproco, pues en vez de A partido B tendríamos el intervalo o módulo es igual a B partido A, siempre y cuando A sea igual a 1. O sea, esto sería el módulo. Entonces, por ejemplo, a una pendiente del 50% que acabamos de ver, lo dibujamos para entenderlo. Cuando esto es 100 y esto es 50, o sea, si esto es 50 y esto es 100, ya sabemos que es una pendiente del 50%. Entonces se pregunta, ¿cuál sería el intervalo de esta pendiente? En realidad, como esto es igual a la mitad, ya se ve. En realidad, 50 es a 100, que es la pendiente. Es lo mismo que si divido 50 entre 50 me da 1 y 100 entre 50 me da 2. O sea que en realidad, por tanto, como es la recíproca, pues será el intervalo es igual a 2. O sea que es B partido A, 2, 1, teniendo en cuenta la unidad. O sea que en realidad la cotangente, que sería esto, pues sería en realidad también el intervalo. ¿Por qué? Porque si esto es A, lo puedo proyectar aquí y me da esta distancia. O sea que en realidad esto es A y B lo proyecto aquí, esto es B. Entonces, bueno, tenemos que realmente C, o sea, B es A, como C, que es esto, como C es A1 en la circunferencia unitaria. Y si no es 1, pues simplemente C es a esta longitud, como B es a esta. Por lo tanto, tenemos que la cotangente es igual a el intervalo o módulo y es recíproca de la tangente. Bueno, tenemos entonces ya más o menos sabido lo que es la pendiente, la copendiente o la cotangente, que es el intervalo o módulo, y en realidad esto se expresa cuando tengo una recta. Tengo, por ejemplo, los puntos 2, 3, 4, que en realidad me están diciendo la altura a la que está cada uno de los puntos de la recta. Aquí lo estoy representando en el espacio, 1, etcétera, ¿no? 0, por ejemplo, en el suelo. Bueno, pues como decíamos, cuando la distancia era 1, si yo proyecto este punto, pues esto es el módulo, o también la cotangente, ¿no? Esta longitud. Mientras que en realidad la pendiente me lo daba esto partido esto, ¿no? O también puedo coger esto partido esto, o esto partido esto, lo que quiera.
Bueno, según eso vamos a graduar una recta. Si tenemos, por ejemplo, nos imaginamos en el espacio el punto 4 y el punto 9, graduarla es dividirla en partes iguales. Aquí pues aplicamos el teorema de Tales. Entonces la tenemos ya en sistema acotado con el punto 4 y el punto 9. Entonces lo que habrá que hacer es coger la regla a partir de este punto. Del 4 al 9 van 5, 1, 2, 3, 4, 5 centímetros. Lo unimos con el 9 y hacemos paralelas. Entonces ya tenemos la división 6, 7, 8 y 9. O sea, acabamos de graduar la recta. Bueno, eso es simplemente exponer las cotas consecutivas con números enteros sobre la proyección en sistema acotado. Eso es graduar una recta. Bueno, tenemos entonces una recta que queda definida por su proyección y al menos 2 puntos para saber el intervalo. Por ejemplo, el punto 4 y el punto 5 determinan el intervalo de esa recta. Y luego un plano queda determinado, bueno, un punto quedará pues el nombre del punto, aquí podemos poner también el nombre de esos puntos, y luego la cota que tiene, por ejemplo, menos 3, que quiere decir que queda debajo del plano de referencia. El plano de referencia es el plano del papel, es en realidad el plano de comparación que nos determina pues si un punto tiene, por ejemplo, cota 5, si por ejemplo tiene cota 2, menos 2, porque está debajo del plano, o el que tenga bueno, como decíamos, como esto es el sistema diédrico, cuando el alzado es muy pequeño y por tanto necesitamos la planta y en la planta ponemos las cotas, pues vamos a ver aplicaciones de esto. Por ejemplo, vamos a hacer la principal, si cojo una figura cualquiera, por ejemplo un cono, pues secciones a alturas iguales me produce ahí esas líneas imaginarias llamadas curvas de nivel. Lógicamente, al proyectarlas ortogonalmente, pues tenemos en sistema acotado son circunferencias equidistantes todas unas de otras, ¿no? Bueno, pues esa sería la representación del cono con las cotas correspondientes, por ejemplo la altura 1, 2, 3, 4, etcétera. Habría que ponerlo aquí, lo que fuera. Bueno, eso sería, lógicamente en una esfera ya sería más complicado porque son paralelos que van creciendo hasta llegar al ecuador y a partir de ahí empiezan otra vez a hacerse pequeños siendo coincidentes con estos, como distintos cilindros. Entonces tendríamos que ir poniendo la primera, la segunda y al acercarnos al ecuador se va estrechando. Entonces, bueno, esto es más fácil hacerlo en diédrico, no tiene sentido en hacerlo en acotado. En acotado se suelen hacer más bien estudios de cubiertas y de montes, de taludes, etcétera. Bueno, vamos a poner un ejemplo para hacer una cubierta. Por ejemplo, primero calcular el módulo, por ejemplo, para una pendiente del 40%. Ya sabemos que el 40% es 40 en vertical y aquí pues 40, 80, 100. Esto es una pendiente del 40 es a 100, o sea, una pendiente del 40%. Bueno, pues vamos a calcular el módulo de esta pendiente. Como decíamos, el intervalo o módulo era igual a 1 partido por la pendiente. Entonces tenemos, la pendiente es 40. 1 partido 40, 1 entre 40 es 0,025. Lo multiplicamos por 100 y sale 2,5. Bueno, también podríamos hacerlo de esta forma. Intervalo igual a 1 partido por 40 por 100. Entonces 40 entre 100 es 0,4, 1 entre 0,4 es 2,5. Yo recomiendo hacerlo así, es más intuitivo que estar luego multiplicando. Entonces, bueno, sabemos que en realidad esto significa que si aquí cojo una unidad, tendría que ser muy pequeño coger uno de 40 y hago una paralela, pues en realidad aquí 1 corresponde a 2,5 unidades. También si cojo la regla y de repente mido y con cierta regla esto es una unidad, pues esto va a ser 1, 2,5. Ya lo vimos, 40, 80 y luego 20, ¿no? O sea que en realidad ese es el módulo. Bueno, pues según eso podemos hacer una cubierta sencilla. Por ejemplo, cojo lo que sería la planta
sería un rectángulo que se inserta en otro rectángulo. Bueno, tenemos por ejemplo que este rectángulo, esto es la continuación, este rectángulo tiene una pendiente del 40% y este por ejemplo va a tener una pendiente del 50%. Podríamos representar aquí en el alzado directamente, aunque ya viene siendo sistema diédrico, pues eso, coger aquí 4 unidades, si quiero con centímetros, porque es lo mismo, o con milímetros, o con lo que quiera. Entonces 4, vamos a cogerlo con milímetros, 3, 4 es a 10. Entonces tendría que coger aquí 5 o 10 y aquí 4. O sea que la pendiente del 40% sería esto. O sea, esa va a ser la pendiente, y si cojo los módulos, si cojo las cotas, por ejemplo, cada 5 milímetros, aquí tengo la primera, en 10 tengo la segunda, 1 centímetro, etc. Entonces esto lo proyecto, vendría por aquí. La segunda vendría por aquí. Bueno, mientras que el 50%, una pendiente del 50% serían para 10, que es esto. En vez de subir 4, pues tenemos que, vendría aquí cuando hay 100, entonces ponemos aquí cuando había 100, habíamos dicho 50, 100, que aquí subía 4, ¿no? Esto era 100, bueno. Entonces, a 100 subía 4, pues aquí a 100, más o menos igual que esto, pues en vez de subir 4, sube 1 más, 1 milímetro más. O sea que es una pendiente algo mayor, ¿no? Bueno, tenemos también que un plano se representa, cosa que no dijimos, pero por su recta de máxima pendiente, una cualquiera, que ya sabemos que es la que es perpendicular a la traza, que es donde corta el plano de referencia. Entonces esta recta, la de máxima pendiente, la representamos por 2 líneas. Y entonces dibujamos la traza del plano y las 2 líneas. Esta sería la representación en sistema acotado. Bueno, decíamos también, acabamos de calcular que el intervalo era 2,5. O sea que aquí habría 2,5 unidades. Bueno, en todo caso esto nos corta, en la cota 1 venía por aquí, hacemos esta línea, también cortábamos, vamos a poner la cota 1 aquí, la 2, etcétera. Entonces traemos por aquí la cota 1, la cota 2 y aquí pues que queda algo más alto. Cota 1, no, quedaba por aquí. Bueno, otra de las cuestiones es que cuando dos planos se cortan, si en realidad los dos planos tienen la misma pendiente, la línea esta de intersección que ponemos aquí es en realidad la bisectriz entre estas dos líneas. Eso quiere decir que en realidad todo este rectángulo, por tener todos los faldones la misma pendiente, pues van a ser las bisectrices. De estas dos líneas la bisectriz, de estas dos la bisectriz y de estas dos también. Pero también aquí va a ser la bisectriz, porque todo esto que tenemos aquí es al 40%. Entonces hacemos bisectriz, bisectriz. Ahora aquí esta ya no sería paralela. ¿Por qué? Porque en realidad esta línea que viene por aquí está más alta que esta, que corta aquí y que viene por aquí. Entonces al estar más alta vemos que en realidad hace esta curva. Bueno, pues esa es la diferencia. Que en realidad si esto es mayor, pues lógicamente lo exageramos un poco. Si esto es mayor, pues las cotas pues vendrán por aquí, mientras que estas si son menores, pues son tal que la intersección, esta línea ya no va a ser la bisectriz, porque este módulo es mayor que este. Esa es la diferencia. Entonces, haciendo esta cota y haciendo esta cota paralelas a los aleros, nos determina ahí el punto de intersección para esa recta de intersección, lo que se llama lima-olla, que es el recogeaguas, mientras que el separaguas es las limatesas, se llaman. El agua seguiría esta dirección, siempre ortogonal, es la línea de máxima pendiente, ortogonal a los aleros. Y bueno, luego tendríamos estos faldones del tejado, que son en realidad los salientes, que siempre el alero sobresale por debajo respecto al muro. Bueno, pues aquí tenemos la pendiente del 50%, que quería decir que cada 100 o cada 10 unidades subimos 5,
mientras que aquí cada 10 subimos 4 y esa es la diferencia. Entonces esa es la cubierta que pudimos hacer gracias a tener en cuenta pues, los detalles del sistema acotado, y tener en cuenta también que la recta de máxima pendiente pues es el conjunto de líneas que siguen el agua cuando llueve, ¿no? Es la línea de máxima pendiente, o sea, la ortogonal a la traza del plano, que podría ser esta si el plano de referencia es este rectángulo. Esta recta se llama cumbrera horizontal, que es la recta horizontal, y las limas, la tesa y la olla, ya dijimos, una divide aguas y la otra pues recoge las aguas. Bueno, vamos a ver por último un ejemplo de una cubierta para que se vea la utilidad de este programa. Imaginemos que cogemos un perfil de este programa, de este sistema de representación, formado por ejemplo, estos rectángulos. Vamos a poner este, por ejemplo, hasta aquí, y luego aquí otro rectángulo, y por último otro aquí. Vamos a hacer que todos tengan la misma pendiente. Entonces hacemos las bisectrices en cada uno de los vértices. Aquí todavía está por determinar bisectriz, 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 bisectriz. Bueno, seguimos por aquí. Como este tiene la misma pendiente que este, es la continuación. En el momento en que por el punto medio de estos dos hago una recta, que es la intersección de estos dos faldones, hago aquí la bisectriz también paralela a esta y tengo ya este tejado. Si este rectángulo llegara hasta aquí y bajara, pues esto bajaría por aquí. Así. Entonces esto habría que continuarlo hasta aquí, desaparecería este tramo. O sea, un fragmento así. O sea que en realidad tendríamos esta arista aquí y esta discontinua por debajo. O sea, este fragmento lo pusimos ahí, entonces el tejado es una única entidad. Hacemos entonces la bisectriz aquí, todavía no sabemos cómo va a ser. Y esto lo continuamos hasta aquí. Y aquí esto, y luego imaginamos esto entero, la bisectriz. Bueno, entonces simplemente, como tenemos que este y este se cortan de manera que tienen la misma pendiente, pues esta línea va a ser paralela a esta. Entonces esta va a ser paralela a esta, y luego aquí una paralela también a esta. Tenemos ya la intersección de los dos tejados. Bueno, si quisiéramos ahora representar en alzado, pues tenemos en este caso, por ejemplo, que la pendiente sea 45 grados, entonces dibujamos aquí a 45 grados, entonces dibujamos el tejado, va a llegar hasta aquí a 45 grados, luego este viene desde aquí y va a llegar hasta aquí, hasta esa cumbrera. También hacemos aquí la línea a 45 grados, va a llegar hasta aquí, o sea que esta línea se proyecta según esto, va a llegar hasta aquí a 45 grados, pero aquí ya termina aquí. Entonces hacemos esa línea aquí a 45 grados también, proyectamos este punto y donde corte la línea a 45 grados hacemos una horizontal. Bueno, y por último esto se vería por detrás, llegaría hasta aquí, y esto también se vería por detrás, llegaría hasta aquí. Bueno, ese sería un alzado, así tendríamos la planta y alzado de la figura, sería más fácil de interpretarlo. Incluso podríamos hacer un perfil si nos clarifica algo, es decir, simplemente que como los dos planos tienen la misma pendiente, si por ejemplo aquí están las cotas A1, A2, A3, etcétera, pues podría marcar aquí proyectada la primera, la segunda, la tercera, y entonces efectivamente si proyecto este punto aquí, veo que aquí viene la cota 1, la cota 2, la cota 3, y aquí igual, cota 1, cota 2, cota 3, etcétera. O sea que podría definir todo el tejado mediante esas líneas que ya dijimos que eran curvas de nivel, en este caso secciones imaginarias que determinan pues la misma altitud de todos esos rectángulos que va cortando, ¿no?
Si dibujáramos un perfil, ya sabemos, estamos ahora en diédrico, proyectaríamos estos 3 puntos, estos 4, los pasaríamos aquí y tendríamos entonces el primer rectángulo también a 45 grados, llega hasta aquí el primer punto a 45, luego llega hasta aquí el siguiente, o sea, sería algo así, y llega hasta aquí, bueno, no tiene por qué coincidir con ese. Luego tendríamos el siguiente tejado, conviene siempre hacerlos todos, por ejemplo que saliera de aquí también a 45 grados, llegaría hasta aquí y luego bajaría hasta aquí, está alineado con este, o sea que vendría el otro por aquí y luego por aquí, ya que esta línea continúa todo por aquí, esto por ejemplo hasta aquí, más bajo que esto. Bueno, hay que ver que todas son de 45 grados y que tiene este detalle, y tendríamos este, nos faltaría esta, entonces esa línea pues podría venir por ejemplo por aquí. Bueno, sería la tercera vista, un ejemplo de una cubierta. Si